tenemos ya la presencia de una compañera invitada, la compañera Jimena Mercado. La compañera es periodista, especialista, o bueno, estuvo trabajando bastante en la temática de, bueno, justamente minería, temas de medio ambiente y bueno, contaminación, este tipo de abusos. Y justamente la tenemos a la compañera como invitada para conversar sobre el tema de, bueno, de la minería en general, de la minería del oro en particular, de este tema de la contaminación del mercurio. Y bueno, ahí le damos la bienvenida a la compañera. Bienvenida, compañera. Buenas noches, estimado Humberto. Es un gusto también compartir con José Luis, con Eliseo, con Jorge. Eh, Aquí saludándoles desde Rurrenabaque, que me van a disculpar, no tengo muy buena señal, entonces no voy a activar mi señal para mi imagen para poder conversar con Rebelión sin que haya ninguna interrupción. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, compañera, y es bueno tenerla por acá. Entonces, Muchas bueno, gracias. hacemos un poquito sobre este tema de la minería del oro, ¿no? Bueno, usted está ahí en Rurrenabaque, está cerca de, bueno, de este acontecimiento que hubo con la detención de varias personas por el tema de, bueno, de la minería ilegal, pero esta es una pequeña cosita, ¿no? Frente a la gran, bueno, la gran explotación minera que en gran medida es ilegal y que usa el mercurio para envenenar nuestros ríos, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre toda esta situación, compañero? Perfecto. Fíjate, Humberto, que el tema de la minería ilegal no es nueva. Se ha ido profundizando en los próximos años, en los últimos años. Sin embargo, en 2018, en una investigación que realicé entonces para la agencia de noticias Fides, ya develaba el mes de junio la presencia de las dragas chinas y las colombianas en el río Caca, ¿no? Además de estas sociedades ilegales entre las cooperativas auríferas y los capitales extranjeros. Entonces impactó este trabajo porque mostraba que había un antes y un después de estas dragas. No estábamos hablando de las balsas auríferas que se ha destruido recientemente en el río Madre de Dios. Esas son balsas auríferas. Las dragas chinas, hay un video que le he compartido a José Luis, tal vez podemos verlo, pero estas dragas son de gran magnitud, lo mismo que los planchones colombianos que se van desplazando en diferentes puntos en el río Caca. Y cuando hablo del río Caca, para quienes no conocen el departamento de La Paz, estamos hablando de la ruta aurífera tradicional del departamento de La Paz. No obstante, antes había una explotación más artesanal. Esto se ha ido intensificando, se ha mecanizado y ahora tiene presencia en los municipios de Teoponte, Huanay, estamos hablando de la comunidad de Mayaya. Bueno, Mapiri es ya un desastre ecológico, ambiental y social que se vive como consecuencia de la minería ilegal, lo mismo que el municipio de Apolo. Y como ustedes saben, ya hay minería ilegal también en el Parque Nacional Mariri. Es decir, que el 2018 ya se iba alertando de este asedio a los parques nacionales y a los territorios indígenas. El mismo año habíamos hecho un trabajo también justamente de Arcopongo, el caso de Arcopongo, esto es en la provincia de Inquisibi, hablamos nuevamente del departamento de La Paz, y para llegar allá hay que viajar aproximadamente 12 horas por tierra, hay que pasar el municipio cocalero de la Asunta, y cuando llegas a Arcopongo, que es un cantón, ahí, ¿qué pasó? Mineros igual, sin autorización minera, tomaron 50 cuadrículas de reservas fiscales, empezaron a explotar de manera ilegal y hubo enfrentamientos con comunarios y de vez en cuando se reactiva la conflictividad ahí con muertos, ¿no? Hay uso de armas y alertábamos de la presencia de grupos armados irregulares. Tanto así que no hay control del Estado y, y, y no pueden ni siquiera ingresar a esta área personal de la gobernación, ¿no? Y hay informes también que corroboran esta situación,
porque después de este reportaje también que realicé en mayo del 2018, una comitiva de la Gobernación de La Paz se trasladó al lugar y, y no les dejaron pasar, lo mismo que me sucedió. Bueno, cuando fui con una comitiva pequeña, comunarios que exigían un derecho preferente, pero esa es la situación. Y es más, y en el informe de la gobernación decía que les habían respondido que nadie podía pasar a esa zona. Y peor aún si eran funcionarios de la gobernación. Es decir, que no se puede tener control de estas zonas de explotación aurífera en lo local, no en lo pequeño, ni en lo macro, ¿no? En lo macro se ha perdido el control casi total. Y lo que hubo en el río Madre de Dios puede interpretarse de muchas formas, ¿no? Que se atacó a la eslabón más delgado, de pronto que sí se afectó a capitales nacionales ilegales, no vamos a decir que son legales y no se puede defender lo ilegal. No obstante, no ha habido esa contundencia con los capitales extranjeros que están operando con dragas. Y el 2019, otra investigación develaba de la presencia de las dragas chinas que llegaron hasta Cachuela Esperanza, esto en el departamento del Beni, y esa vez llegaron de la mano de una empresa boliviana, Río Dorado, SRL, y lograron increíble. Esta empresa logró incluso la aprobación de la Asamblea Legislativa para explotar sobre el río Madre de Dios por 30 años. Y llegaron las dragas chinas ahí en sociedad con esta empresa privada, ¿no? Entonces, y si bien no es prohibido que las empresas privadas se asocien con capitales extranjeros privados, lo que llama la atención en ese caso es de que también había muchas irregularidades en el proceso como se dio esta aprobación, ¿no? Es decir, consultas mal realizadas, un acta simple de consentimiento de 4 personas que firmaron y dieron permiso a que ingrese ahí esta maquinaria, etcétera. Hubo muchas irregularidades en todo ese proceso. Y como consecuencia de todas estas presiones, por ejemplo, ya se advertía en 2019 también, con otra investigación, que los tacanas, y esto en la TCO Tacanas 2, en la provincia de Iturralde, se estaban convirtiendo en mineros como consecuencia de las presiones sobre su territorio. Y sufren presiones de diferentes lados, ¿no? Ellos prefieren explotar oro de manera racional, dicen, en contra incluso de sus propios, de sus propios hábitos, de sus propios, de sus propias vocaciones productivas, a fin de no permitir que lleguen extranjeros a su territorio. Pero también sufren presiones de parte de la Asociación de Balseros, que prácticamente es un monopolio que controla las balsas auríferas en la cuenca amazónica. Entonces, ¿cuál es la versión que utilizan desde Asobal? Les dicen, ustedes no están siendo reconocidos, no son reconocidos como actores mineros en la Constitución, porque la Constitución política del Estado reconoce 3 actores mineros: el Estado, las empresas privadas y las cooperativas. Entonces, ustedes no son ni Estado, ni cooperativas, ni empresa privada, y tienen que asociarse a Asobal para que puedan explotar, ¿no? Tienen que convertirse en cooperativas. Y esto se está reproduciendo en diferentes lugares, ¿no? Y justamente en el marco del FOSPA, tuve la ocasión de ver la presentación de una investigación reciente que realizó el CEDLA. Alfredo Saconeta comentaba del caso de Ixiamas, donde también Tacanas, ¿no? Esta vez Tacanas 1 se estaba convirtiendo también en mineros, pero de una manera tremenda, ¿no? Porque ellos ya formaron cooperativas con capital incluso privado, en unas sociedades así también un poco que llaman la atención, ya hay una explotación mecanizada, otras cooperativas que conservan un poco su esencia, etcétera, pero lo mismo, ¿no? Es como consecuencia de este boom del oro en sus territorios
y cada vez lo toman con más entusiasmo convertirse en mineros. Eh, bueno, muy importantes datos que nos das. Sí, José Luis. En este programa, importantísima la información que nos das. Una consulta hace unos días, creo que la anterior semana, el gobierno ha propuesto una especie de plan, creo, de mercurio cero. ¿Qué tan creíble es esta propuesta del gobierno, Jimena? Teniendo en cuenta que, de acuerdo al convenio de Minamata, ya deberíamos tener un plan de gestión pública en el sentido de ir reduciendo los altísimos niveles de reducción del altísimos niveles de mercurio, quiero decir. Primera consulta, entonces, ¿qué tan creíble es esta propuesta del gobierno de mercurio cero? Eso como una primera consulta. Segunda consulta, muy rápidamente, y quizás lo has dicho, estaba buscando tu libro para mostrarlo, de estas investigaciones que nos acabas de hablar, no lo encuentro por el momento. Pero quisiera que insistamos sobre estas propuestas que han ido emergiendo en los últimos tiempos en torno a la opción de no utilizar mercurio. Entiendo que en el Perú hay ya alguna experiencia de tratar el oro sin mercurio. ¿Hay algo de esto? ¿Hay alguna alternativa al uso, alternativa real, quiero decir, al uso del mercurio, dado los terribles efectos que tiene esto en el medio ambiente, en la salud, etcétera? Coméntanos algo de esto, Jimena, por favor. Perfecto. A ver, primera cosa, no es creíble el mercurio cero, definitivamente, porque estamos tan mal en el tema del mercurio que nos hemos convertido en campeones mundiales de importación de mercurio. Es decir, que están diciendo que de la noche a la mañana nos vamos a convertir en un país cero mercurio, es demasiado soñar, ¿no? Bolivia está importando alrededor de 200 toneladas año de mercurio y no se justifica la gran cantidad de mercurio que está ingresando al país. Hay otro elemento que el mercurio no está en la lista de sustancias controladas, ¿no? Por lo menos sustancias tóxicas en Bolivia, de tal forma de que pasa muy fácilmente por la aduana. Oscar Campanini, que ha hecho una investigación tan interesante sobre el negocio del mercurio en Bolivia, y alertaba de que era más fácil ingresar mercurio al país que ingresar o importar libros, ¿no? Entonces, Sí. eso, pero por el otro lado, Naciones Unidas ya nos ha señalado como un país que no solamente está importando en grandes cantidades mercurio, sino que se ha convertido en el país centro del tráfico del mercurio de la región, con lo cual estaría frustrando los esfuerzos internacionales en el marco del cumplimiento del convenio de Minamata, que el convenio de Minamata no dice mercurio cero. Lo que dice es ir reduciendo gradualmente el uso de mercurio para la explotación del oro. Lo que está sucediendo en Bolivia es de que estamos, no solamente es el centro de tráfico del mercurio, sino con eso también Bolivia está alentando la minería ilegal en los países de la región y está generando un retroceso en el convenio de Minamata, ¿no? Entonces, sus impactos negativos son multiplicadores. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Lo otro, este año, el gobierno presentó, junto con ONUDI, ¿no? Que es la parte más técnica de Naciones Unidas, y junto con el sector cooperativista, el Plan Nacional de Acción. En realidad, el arranque de lo que iba a ser la elaboración del Plan Nacional de Acción del mercurio. Sin embargo, no había la presencia de los indígenas. ¿Cómo es que tú haces un plan para reducir el uso del mercurio que está impactando en territorios indígenas, que está impactando en áreas protegidas, sin la participación de los principales afectados?
Eso es inconcebible, es inaceptable. Entonces, nuevamente se hacen las cosas a espaldas de ellos. Yo estuve ayer justamente en el marco de estas actividades del FOSPA. Se organizaron varias mesas temáticas y se organizaron varias visitas a comunidades indígenas para abordar diferentes temáticas, diferentes problemáticas también. Y yo decidí ir a la comunidad de Cejas. Es del pueblo de Cejas y la comunidad se llama Eguilloquibo, que habita sobre 10 hectáreas a las orillas del río Beni, esto en el municipio de San Buenaventura, departamento de La Paz, que prácticamente colinda con Rurrenabaque, ¿no? Y solamente hay un puente que divide estas dos poblaciones. Y ahí es muy grave la situación. El pueblo de Cejas ha sido totalmente ignorado por el Estado. Un pueblo que está en una situación de contacto inicial. Como es un pueblo que ancestralmente y milenariamente ha sido un pueblo nómada, que vivía siempre a las orillas del río, río arriba, río abajo, moviéndose de acuerdo a sus propias necesidades, fueron ignorados en el proceso de titulación de las tierras, de las TCOs, y quedaron sin tierra, sin territorio. Entonces la Iglesia Evangélica se conmovió de su situación y les donaron 10 hectáreas de tierra. No fue el Estado, 10 hectáreas. Ahí viven más o menos unas 50 familias, en algunas viviendas incluso 4 familias. En total hacinamiento, en una situación no solamente de impacto por el mercurio, porque ya hay varias investigaciones, varios estudios científicos que demuestran que los Cejas son los más impactados por el envenenamiento por mercurio, ¿no? Si lo tolerable y lo máximo que determina la Organización Mundial de la Salud es 1 parte por millón, ellos están por encima de 10 partes por millón, ¿no? Y no solamente están siendo impactados por el mercurio, por el tema del envenenamiento de sus cuerpos, en sus organismos. Eso les está afectando a los niños en la parte cognitiva, a los adultos en la parte neurológica, y tienen otro tipo también de trastornos. Contaban, ayer había testimonios de que incluso había niños que ya estaban naciendo con malformaciones. Se puede ver a los niños pequeños que tienen los cabellos entre naranjas y blancos, o sea, y no es que sean rubios por naturaleza, les está faltando pigmentación y es que están desnutridos y tienen sus barriguitas hinchadas, pero no es porque han comido mucho, es porque se levantan y no tienen un desayuno. Se les ha afectado en su principal alimento de su dieta, que es el pescado. Decían que antes en un día pescaban 25 kilos de pescado. Hoy, con mucha suerte, llegan a tener entre 4 y 5 kilos en una semana. Se les está condenando a una pobreza, ¿no? Entonces, claro, y en medio de estos hay ciertos proyectos que quieren introducirlos a otras actividades, ¿no? Como el tema del cacao, pero eso tomará seguramente su tiempo, ¿no? Y se les quiere dotar algunas tierras para que puedan producir cacao, pero la realidad actual es esa de los Cejas. Entonces, y así como esta comunidad, hay otras comunidades, los tacanas, los mocetenes, los lecos, que están siendo impactados por el mercurio. No solamente los ríos, sus suelos, su medio ambiente, la minería está deforestando, está desmontando sin su permiso ni consentimiento, porque si hay algo que tienen en común estos pueblos es que nunca han sido consultados, nunca se les preguntó si estaban de acuerdo en que ingresen este tipo de maquinarias, de que haya una explotación mecanizada a gran escala, porque
Es ese otro elemento que hay que llamar la atención, incluso a organismos internacionales, que cuando se refieren a la minería de Bolivia, y en concreto a la minería aurífera, dicen minería a pequeña escala, minería artesanal a pequeña escala. Y no puede ser a pequeña escala, porque si revisamos los datos, el año pasado Bolivia ha exportado más de 52 toneladas de oro, ¿no? Por algo más de 1.300 millones de dólares, de los cuales ha quedado como regalías poco más de 60 millones de dólares. Es decir, que ese es el costo que estamos pagando por tener esta minería ilegal, esta minería que no paga tributos, esta minería irresponsable con el medio ambiente y con la vida de la gente, ¿no? Entonces, esos son los datos que tenemos ahora. Gracias, Jimena. Una consulta más brevemente, Jimena. Esto último que decías me parece extraordinariamente importante para que el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de Bolivia nos interesemos por el tema del oro, que no solo es un problema de los indígenas, sino en realidad de todo el país. A ver, cuando intentan justificar el porqué de la minería, tanto el gobierno como los propios cooperativistas, es que dicen el tema de las regalías. Sin embargo, así fueran altas las regalías, el costo ambiental, el costo social y el otro tema, el tráfico de menores, el comercio sexual de menores, que también has abordado en alguno de tus trabajos, pero el costo social y el ambiental es inmensamente superior a lo que se pueda obtener como ganancia. Esto quisiera que nos comentaras un poco esta relación abismal que hay entre el pequeño impuesto que pagan, 3 o 4.8%, creo, las regalías también que son, tú acabas de decir, los 60 millones de más de 3.000 millones que han exportado el año pasado, en relación con los costos ambientales. Y en relación con esto, también quisiera que nos comentaras este hecho que las cooperativas son cooperativas y por ello tendrían derechos, diríamos, como el de no pagar impuestos, etcétera, cuando en la realidad, y esto tú lo conoces muy bien, Jimena, son empresas o, en todo caso, asociados a grandes capitales extranjeros, brasileños, chinos, colombianos, etcétera, y que por tanto están generando no solamente severas depredaciones, devastaciones ambientales, sino también esto que decíamos, el envenenamiento del agua, y esto sí nos tiene que preocupar al conjunto de los bolivianos y las bolivianas, por cuanto lo que estamos viviendo es un verdadero etnocidio, ecocidio en el norte de La Paz y en realidad en toda la Amazonía, la cuenca del río Beni, la cuenca del río Madre de Dios. Coméntanos un poco estas relaciones, por favor, Jimena. Perfecto. No, realmente este costo social, económico y ambiental que se está pagando por mantener este modelo de explotación aurífera ilegal es incalculable y es irreversible. Es decir, que los daños que se están ocasionando no se van a poder remediar. No va a haber dinero que remedie estos impactos. Estamos hablando en términos de impactos ambientales, de que estás matando esos ríos. Cada vez hay menos especies de peces, ¿no? En el río. Cada vez están más cargados de mercurio. Entonces, estos peces que se están comiendo en estas comunidades ya están llevando la enfermedad a las comunidades. Lo otro, estás deforestando, estás desmontando y eso no lo vas a poder remediar. Es más, la otra amenaza tan latente y tan vigente es la introducción de las palmas aceiteras, es decir, que se va a destruir bosques para introducir palmas aceiteras en estas regiones amazónicas y cambiarle la vocación productiva forestal a otra, ¿no? Que va a ser prácticamente de plantas introducidas para producir los biocombustibles que no tienen nada de amigables ni nada de bio, ¿no? Eso por un lado.
en el tema de la trata, ese es terrible. Ese ya es un daño social que se está generando, porque primero hay mucha ineficiencia. En la policía, ineficiencia. En la fiscalía, ineficiencia. No hay una articulación entre estas instituciones del Estado para combatir de manera seria y de manera metodológica a esta realidad. Se sabe y se conoce que las niñas están siendo explotadas sexualmente y comercialmente en la ruta aurífera, en la ruta que está vinculada con la minería aurífera, pero no son capaces, desde el Estado no hubo intervenciones en estas zonas rojas. Todos conocen que hay desde prostíbulos, lenocinios, hay zonas de explotación sexual en campamentos mineros, pero no hay una intervención decidida desde el Estado. En off, incluso algún jefe policial nos comentaba, y yo digo porque esto sí lo hemos hecho con Guara Vargas, que ella es fotoreportera, y con ella hemos hecho este reportaje que titula De la Paz a Mapiri, de la extracción del oro a la explotación sexual de menores en la ruta aurífera, ¿no? Entonces, nosotras hemos llegado incluso a víctimas reales que nos han dado su testimonio, y un jefe policial decía que la gente que está prácticamente en estas zonas siendo de matones o de guardaespaldas, están más armados que la policía, ¿no? Y no es la primera vez que escucho algo de eso, ¿no? Porque en el gobierno de Evo Morales, el exministro de Defensa, Javier Zabaleta, reconocía que habían zonas que ya estaban siendo controladas por organizaciones criminales y que no era fácil hacer operativos contra la minería ilegal porque ya los funcionarios de la JAM y también los efectivos de la policía y los uniformados de la naval eran recibidos a dinamitas, ¿no? Y que ya habían zonas controladas por organizaciones criminales. Y cuando hablamos de la minería ilegal, tenemos que hablar de que es un delito transfronterizo, que se vincula con otros delitos como es el narcotráfico, como es el delito de la trata y tráfico de personas, como es el tráfico de armas. Entonces, obviamente que estamos hablando de un mal mayor, ¿no? Entonces, realmente es iluso creer que va a haber de la noche a la mañana una política seria contra la minería ilegal, más aún cuando un ministro de Medio Ambiente señala que no sabían, ¿no? Que no sabían de que había minería ilegal en el río Madre de Dios, ¿no? Entonces, si tenemos autoridades de ese nivel, de que desconocen la realidad de lo que está sucediendo en su territorio, en su país, estamos hablando de autoridades que están trabajando desde el escritorio y no conocen la realidad de lo que pasa en el país. Entonces, ¿cómo pueden atacar este tipo de delitos? ¿Desde el escritorio? No, no va a ser así. Entonces, realmente estamos desprotegidos como sociedad. Y las comunidades indígenas mucho más, ¿no? Están necesitando de nuestro apoyo. Es el momento en que las organizaciones de la sociedad civil, las que se están convirtiendo en los canales, en los puentes para hacer conocer, y sobre todo, en este caso, los periodistas, de sacar a la luz la voz de estas comunidades, ¿no? Que están realmente desprotegidos, asediados, arrinconados, y lo que tú decías no es exagerado. El tema del etnocidio se provoca pues como consecuencia de estos desplazamientos, ¿no? Si estos pueblos son desplazados de sus territorios como consecuencia de impactos ambientales, de inseguridad, etcétera, obviamente los estamos
condenando a la muerte y a la desaparición. No es exagerado. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Jimena. Sin duda hay varios otros temas para conversar, pero quisiéramos contar contigo en próximas ediciones para seguir conversando sobre esta problemática grave, gravísima, y mejor aún viniendo de personas que como tú han estado investigando in situ en los lugares, viajando a los distintos lugares, a los de la minería, de la explotación del oro, etcétera. Por todo ello, muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gran abrazo y siguen adelante, José Luis, porque también yo respeto mucho tu trabajo. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches, muchas Humberto. gracias, Jimena. Saludos.